En este video resolveremos un problema sobre trazos auxiliares del triángulo. Empecemos. Este es nuestro problema. Mi mamá me compró una cometa por mi cumpleaños y me llevó al parque a volarla. Mientras la estaba volando, el señor que vende nieve estaba pasando por enfrente de mí y le pedí a mi mamá una nieve. Ella me dijo que si le podía decir cuánto mide este ángulo de la cometa, me compraría una nieve de chocolate. Es mi favorita. ¿Cómo puedo saber cuánto mide? Además, mi mamá me dio una pista para iniciar. El ángulo entre un lado de la cometa y el piso es de 115 grados. Lo dibujé así. Además, me dijo, recuerda que las líneas que unirán las esquinas de la cometa son perpendiculares. Esto significa que los ángulos formarán ángulos de 90 grados siempre. Primero recordemos, ¿qué es un trazo auxiliar? Un trazo auxiliar es un trazo extra que se utiliza para poder resolver problemas analizando las propiedades de los triángulos. Lo más importante para resolver este problema son las propiedades de los ángulos. Nosotros les llamaremos las reglas de oro. Entonces nuestra primera regla de oro es, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre son 180. Por ejemplo, aquí podemos ver como 80.32 más 64.02 más 36.66 es igual a 180. Nuestra segunda regla de oro dice que una línea recta, al ser la mitad de un círculo de 360, pues medirá siempre 180 grados. Y por lo tanto, los ángulos suplementarios medirán siempre 180 grados. Aquí podemos ver como 36.6 más 143.4 son 180. La combinación de estas dos reglas nos lleva a la tercera, que dice, la suma de los dos ángulos interiores de un triángulo siempre serán igual al ángulo externo opuesto. Por ejemplo, aquí podemos ver como 80.32 más 64.02 es igual a 144.34, que es el ángulo que tenemos por fuera. Bueno, ahora que recordamos nuestras reglas de oro, empecemos a resolver el problema. Como tenemos el primer ángulo de 115 grados, usando nuestra segunda regla de oro, podemos saber cuánto mide el piquito de la base de la cometa. Si tengo una línea horizontal de 180 grados con otra línea que está a 115 grados que la corta, pues puedo saber cuánto mide el ángulo suplementario. Entonces tenemos que nuestra x valdrá 180 menos 115. Entonces si calculamos 180 menos 115, tendremos 65. Y ese 65 es el ángulo de nuestro piquito. A partir de aquí hay muchos caminos que tomar. Tomando el más fácil. Sabemos que el interior del triángulo tiene 180 grados. También sabemos que esta figura es un triángulo isósceles, por lo que dos ángulos de él serán iguales. Como la cometa es simétrica, nosotros podemos asegurar que dos de los ángulos superiores son iguales. Entonces, aquí podemos observar que el ángulo suplementario que nos dieron al principio es igual a la suma de los dos ángulos opuestos al que tenemos en esta etapa. Por lo tanto, nuestro ángulo va a ser 115 entre 2 y x va a ser igual a 57.5. Si queremos irnos por otro camino, podríamos hacer esto. Partimos el ángulo por la mitad y calcularemos los grados del triángulo pequeño que se hace. Entonces, tenemos 65 entre 2, que es 32.5. Ahora, recordando que las líneas que se unen en las esquinas de la cometa son perpendiculares, significa que este ángulo es recto y mide 90. Entonces, ¿qué dice nuestra primera regla de oro? Que la suma de los ángulos al interior de un triángulo da 180, así que podemos conocer el valor de nuestro tercer ángulo. Si tenemos 32.5 más 90, será 122.5. Ahora, si 122.5 tenemos como suma de nuestros dos ángulos, eso lo restaremos a 180. Entonces 180 menos 122.5 tenemos 57.5. Por lo tanto, el ángulo que la mamá de Pedro le preguntó mide 57.5 grados. Muchas gracias por ver el video de Create Math, donde resolvemos un problema acerca de trazos auxiliares en un triángulo. Espero les haya gustado. Si quieres seguir viendo nuestro contenido y seguir aprendiendo, por favor visita nuestras redes y no te pierdas de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.